Existe una idea bastante arraigada en la cultura popular y es que las neuronas son las células del cerebro. Es algo que podemos encontrar tanto en las películas o series de televisión como en la literatura. Incluso muchos de nosotros lo aprendimos en la escuela. Por supuesto, decir que las neuronas son las células del cerebro no es faltar a la verdad. Sin embargo, es una idea que es necesario precisar. Hablando estrictamente, las neuronas no son las células del cerebro, sino uno de los tipos de células que componen el cerebro. Así es, el órgano de 1,5 kilos que tenemos en nuestras cabezas es un complejo multicelular donde distintos tipos de células trabajan armónicamente para dar lugar a todas las funciones del sistema nervioso o lo que llamamos comúnmente la mente. Vamos a explorar un poco sobre este asunto. Antes de la invención del microscopio, nadie sabía que todos los organismos vivos, desde los más simples hasta los más complejos, están compuestos de células. Los primeros pasos en la investigación de la estructura del sistema nervioso central se llevaron a cabo en la primera mitad del siglo XIX. Por ejemplo, en 1836 el patólogo alemán Gabriel Gustav Valentin presentó por primera vez la representación de una neurona en su libro acerca del curso y los últimos nervios. Posteriormente, el anatomista checo Jan Evangelista Purkinje demostró que las neuronas descubiertas por Valentin se hallaban organizadas por capas en una región conocida como la corteza cerebral. Además, estudiando el cerebro, este neuroanatomista descubrió una célula que hoy lleva su nombre, la neurona de Purkinje. Estas y otras aproximaciones a principios del siglo XIX dejaron claro que el sistema nervioso se constituía por células distintas a las de otras partes del cuerpo. Sin embargo, el asunto no llegó hasta allí. El estudio del sistema nervioso se tornó mucho más interesante cuando el joven anatomista alemán Otto Dieterz expuso secciones de cerebro a una tensión denominada carmina amoniacal. En ese momento, el científico pudo identificar unas células distintas a las que habían descrito otros anatomistas como Valentin o Purkinje. Las células de Dieterz no poseían algo que él denominó Hauptachsenzylinderfortsatz o algo como Hauptachsenzylinderfortsatz. Hauptachsenzylinderfortsatz. Es muy difícil. Es decir, lo que hoy llamamos axón. Y bueno, en este momento ustedes y yo debemos agradecer que el idioma de la ciencia sea hoy el inglés y no el alemán. Además, Dieterz se dio cuenta de que estas células no estaban tan finamente organizadas como las neuronas, sino más bien repartidas aleatoriamente por todo el cerebro y que tenían una morfología muy particular, una forma aparente de estrella, o por lo menos de la típica representación que hacemos de ellas. Tomando nota de esta característica particular, en 1895 el anatomista Michael von Lenhoseck llamó a estas células astrocitos. Ese fue el punto de partida para determinar que el sistema nervioso se encontraba constituido por mucho más que neuronas. Al conjunto de las células que no eran neuronas se les denominó neuroglías. Después, durante la segunda mitad del siglo XIX y a principios del siglo XX, las investigaciones de Camilo Golgi en Italia y de Santiago Ramón y Cajal y Pío del Río Ortega en España finalmente nos dejaron en claro que el conjunto de las neuroglías arropaba diferentes tipos de células. Por ejemplo, a los astrocitos, las microglías, los oligodendrocitos y las glías radiales. Ahora bien, por motivos históricos y contextuales que para muchos son difíciles de explicar, pareciera que con el paso a la otra vida de los padres de la neurociencia, el mundo se hubiera olvidado de las neuroglías y hubiera concentrado todos sus esfuerzos en estudiar a las neuronas. De esta manera se perpetuó la idea de que las neuronas eran las células del cerebro, y solo hasta finales del siglo XX los neurocientíficos volverían a redescubrir, o por lo menos a darle la importancia merecida, a las eternas compañeras de las neuronas.
Ahora que todos ustedes tienen claro que el cerebro es un complejo multicelular, exploremos algunos de sus detalles. Empecemos con las bien conocidas neuronas. Las neuronas constituyen por lo menos la mitad del total de las células del cerebro y un dato interesante es que la mayoría de ellas se encuentran estrechamente agrupadas en una región que conocemos como el cerebelo, en la parte posterior de la cabeza y que ocupa solamente el 20% de todo el volumen cerebral. Las neuronas son células que poseen dos tipos de ramificaciones, dendritas y un axón, y se comunican entre ellas a través de un mecanismo especializado llamado sinapsis. Aunque existen diversos tipos de sinapsis, la más común es la conexión entre un axón de una neurona llamada presináptica y una dendrita de una neurona llamada postsináptica. Existe una amplia variedad de neuronas y se estima que cada una de ellas puede comunicarse con cientos o miles de otras células. Ahora hablemos del otro gran grupo de células que conforman el cerebro, las neuroglías. Consideremos primero a los astrocitos. Estas células poseen ramificaciones que se extienden en todas las direcciones y que le dan a la célula una apariencia de estrella. Los astrocitos son también una población celular diversa, pero pueden dividirse en dos grandes grupos. Los astrocitos protoplasmáticos, que acompañan a las neuronas en la corteza cerebral, y los astrocitos fibrosos, que acompañan a los axones neuronales en la sustancia blanca. Los astrocitos se han asociado con diversas funciones metabólicas en el cerebro. Particularmente, producen cerca del 80% de la energía que requiere una neurona y además son los encargados de reciclar los neurotransmisores en la hendidura sináptica. Desde 1999 salió a la luz el concepto de sinapsis tripartita, que hace manifiesto que la comunicación entre dos neuronas requiere en la mayoría de los casos a un astrocito. Dicho de otro modo, las neuronas no pueden sobrevivir si no tienen a un astrocito a su lado. En las últimas décadas, los astrocitos se han relacionado con diferentes patologías, incluido el Alzheimer y las epilepsias. Otro tipo de neuroglía son los oligodendrocitos. Estas células se hallan acompañando a los axones neuronales, al igual que lo hacen los astrocitos fibrosos. Los oligodendrocitos envuelven los axones con una proteína lipídica llamada mielina. La principal función de este recubrimiento es facilitar y potenciar los impulsos nerviosos que viajan a través de todo el sistema nervioso central. En el sistema nervioso periférico, a estas células se les denomina células de Schwann, en honor a Theodor Schwann, su descubridor a principios del siglo XIX. Hasta el momento, los oligodendrocitos se asocian principalmente con distintos tipos de esclerosis, en donde se observa una alteración en la mielina y por lo tanto en la transmisión nerviosa. Finalmente podemos hablar de las microglías. Estas son las células inmunes residentes en el cerebro. Ante una infección o una lesión del cerebro o la médula espinal, las microglías actuarán rápidamente convirtiéndose en macrófagos y devorando todo lo que le haga daño al sistema nervioso. Las microglías también se encuentran asociadas a diversos procesos metabólicos en el cerebro y particularmente a un fenómeno conocido como synaptic stripping, un proceso en el que se ha observado que las microglías desconectan, por decirlo de alguna manera, a dos o más neuronas que se encuentran haciendo sinapsis. Es importante saber que las neuroglías no se comunican entre ellas como las neuronas a través de la sinapsis, sino a través de distintas proteínas que son secretadas al compartimiento cerebral que denominamos la matriz extracelular. Sin embargo, eso es parte de otra historia. Esperamos que esta pequeña aventura haya cambiado la forma en la que pensás sobre el cerebro. Existen muchos otros tipos celulares en el sistema nervioso, por ejemplo los pericitos, las glías radiales, los tanicitos, las células endoteliales, las células de Schwann, entre muchas otras. Sin embargo, al menos ya conocimos algo sobre las más representativas. También sabemos que no solamente la sinapsis, sino también la matriz extracelular es una importante vía de comunicación cerebral.
Ahora que sabemos que las neuronas no son los únicos componentes del cerebro, podemos llamar a todo el conjunto de células y moléculas que lo conforman la unidad neurovascular. Con esto en mente y con todo respeto, proponemos reescribir algunas frases que están en algunos libros. Por ejemplo, en el libro El futuro del cerebro, editado por Gary Marcus y Jeremy Freeman, dice lo siguiente: ahora se entiende que los desórdenes neuropsiquiátricos son probablemente el resultado de patologías a nivel sistémico con complejos factores genéticos y ambientales que impactan los circuitos neuronales. Y sustituirla por: ahora se entiende que los desórdenes neuropsiquiátricos son probablemente el resultado de patologías a nivel sistémico con complejos factores genéticos y ambientales que impactan en la totalidad de la unidad neurovascular. Ha sido un placer compartir con ustedes este video. Los invitamos a que nos sigan en el canal Aplicia en el País de las Maravillas para compartir otras aventuras de la neurociencia y la psicología. También los invito a que conozcan mi proyecto de divulgación científica a través de Instagram, Twitter o Facebook o mi página web sciencelogs.org. Hasta la próxima.